Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches, amados amigos. Muy buenas noches, perdón. Discúlpeme la costumbre, la fuerza de la costumbre. Muy buenos días y muy buenas tardes para otros, ¿verdad? Esperamos que la pasen muy bien y esperamos que a todos aquellos amados amigos, hermanos que nos vean y que nos estarán viendo más adelante, Dios les esté bendiciendo y les haya bendecido verdaderamente en abundancia a lo largo de esta semana pasada. El tema de hoy, en este día vamos a estar llevando a cabo una enseñanza bíblica que lleva por título No seas como el mulo. Y bueno, antes de comenzar, quisiera decir que verdaderamente para un servidor es un verdadero placer, un verdadero gusto y una verdadera bendición poder compartir la palabra de Dios a través de este medio, con los hermanos, ¿verdad? Con el pueblo de Dios. Y ahora sí, como nos enseña Dios en su palabra, cada uno de los que creemos en Jesús, que hemos hecho al Señor Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador, somos hijos de Dios, hechos por la voluntad de Dios a través de haber aceptado a nuestro Señor Jesucristo, como dice en Juan capítulo 1, ¿verdad? Que los hijos de Dios no nacen por voluntad de carne ni de sangre ni de varón, sino que nacen precisamente por haber aceptado a Cristo Jesús como Señor, por haberle recibido como Señor y Salvador. Entonces el Señor Jesucristo nos da el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y bueno, bienvenidos a todos amados amigos y hermanos que estén viendo y estarán viendo más adelante esta transmisión, esta enseñanza, la transmisión de esta enseñanza bíblica. Y como siempre lo he dicho y lo volveré a repetir siempre, esperamos de todo corazón que esta enseñanza bíblica les sea de bastante edificación, de bastante bendición para sus vidas, así como lo es para la de un servidor, ¿verdad? Porque verdaderamente, como dice Dios en su palabra, el Señor dice en su palabra, que su palabra no volverá a él vacía, sino que dará el fruto que él espera, ¿verdad? Para el cual Él la ha enviado. Y bueno, como decía yo, el título de esta enseñanza bíblica, el título de esta enseñanza bíblica es No seas como el mulo, no seas como el mulo, o sea, no seas como una mula. Y bueno, eso a lo mejor suena un poquito difícil, pero fíjese que Dios en su palabra hay algo que dice con respecto a esto, y eso lo podemos encontrar en este día. Vamos a iniciar con una cita bíblica, que es la cita bíblica base de esta enseñanza, que está en el Salmo 32, versículo 8 al 11. Hay una porción bíblica, ¿verdad? Es el Salmo 32, es un salmo muy bonito que le recomiendo que usted lo lea, ¿verdad? En el cual el rey David habla acerca de la bienaventuranza, del perdón de Dios para la vida de aquellos que en un momento dado se han arrepentido, ¿verdad? Usted léalo ahí, se lo recomiendo. Dice, bienaventurado aquel varón cuyas transgresiones les han sido perdonadas, cuyo pecado le ha sido borrado, ¿verdad? Y él empieza a narrar ahí que mientras él se abstuvo de confesarle sus pecados, su maldad a Dios, al Señor, dice que sus huesos, o sea que su ser interior, en la Biblia los huesos, cuando se menciona, se habla acerca de los huesos, de los riñones, de las entrañas, habla de la vida espiritual. Dice que mientras él no quiso confesar abiertamente, no quiso confesar abierta y públicamente al Señor sus pecados, dice que su vida espiritual, su corazón se fue secando, ¿verdad? Porque la mano de disciplina, la mano del Señor pesaba sobre él hasta que decidió precisamente confesar sus pecados y abrirle su corazón a él, Señor, reconocer públicamente que había hecho lo que no debía contra el Señor, ¿verdad? Y en el versículo 8 de este Salmo 32 hay unas palabras que dice el Señor, el versículo 8 y 9 dice el Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes de seguir, y yo te daré consejo y velaré por ti. Versículo 9 dice, no seas como el mulo o el caballo que no tienen discernimiento y cuyo brío, o sea, cuya fuerza, ¿verdad? Cuya potencia hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. La brida y el freno, la brida es lo que se le pone a los caballos, ¿verdad? Para controlarlos, para dirigirlos. Y el freno, bueno, pues es lo que se le mete aquí en las comisuras adentro de la boca al caballo para frenarlo, ¿verdad? Versículo 10, y aquí vuelve otra vez a hablar el salmista, que es el rey David. Dice, muchas son las calamidades de los malvados, pero el gran amor del Señor envuelve a los que confían en Él, o sea, a los que son fieles a Él. Alégrense ustedes los justos, regocíjense en el Señor, canten todos ustedes los rectos de corazón. Bueno,
En este día vamos a estar hablando acerca de principalmente de dos grandes verdades, dos grandes cosas, ¿no? La primera tiene que ver con que el Señor, dice Dios en su palabra, quiere instruir, dice Dios, que Él quiere instruir a su pueblo en su palabra. ¿Por qué en su palabra? Porque en su palabra están sus caminos, están sus principios, están sus mandamientos, está su sabiduría, y está toda su verdad, ¿verdad? Todo lo que dice la palabra de Dios es verdad, ¿sí? Y esa verdad de Dios es la que el Señor Jesucristo dijo en una ocasión, dice, todo aquel que me sigue no andará en las tinieblas del mundo, sino que tendrá la luz de la vida eterna. O sea, todo el que sigue a Cristo Jesús, sus enseñanzas, sus palabras, sus mandamientos, y su ejemplo, ¿verdad? Dice no andar en tinieblas, pero una de las cosas que podemos ver aquí es que el deseo de Dios es instruir a su pueblo, instruir a su gente en su palabra, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y Dios en su palabra nos enseña que esta es la voluntad de Dios. Escuche, parte de la voluntad de Dios para su pueblo principalmente es instruirlo en su palabra, enseñarle su palabra, porque en su palabra está todo lo que tiene que ver con su voluntad, principios, mandamientos, decretos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sabiduría y muchas otras cosas que son de bendición para el hombre, que nos da luz y dirección, o sea, nos muestra por dónde ir, ¿verdad? Y para ello, obviamente, el instrumento principal que Dios usa son las Sagradas Escrituras, o sea, la Biblia, ¿verdad? Porque las Sagradas Escrituras, en la palabra de Dios en la Biblia, está todo el consejo de Dios, lo que acabo de mencionar, los mandatos, instrucciones, principios, sus sentencias, sus dichos de sabiduría, sus profecías acerca de lo que está por venir, ¿verdad? Ahí en la palabra de Dios está todo lo revelado que el hombre necesita conocer, ¿verdad? Hay cosas que no nos han sido reveladas, la palabra de Dios nos enseña que hay secretos, hay misterios del reino de los cielos, ¿verdad? Muchas cosas que no nos ha sido revelado porque Dios no considera que sea necesario en este momento, ¿verdad? Revelar muchas cosas, y nos ha revelado lo que necesitamos saber, lo que necesitamos conocer para aplicarlo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, escucha, la enseñanza de las Escrituras se dice, ¿verdad? Por los estudios bíblicos, usted puede leerlo en la Biblia y a través de estudios bíblicos, que la enseñanza de la palabra recayó principalmente en los levitas y en los sacerdotes, ¿verdad? Los sacerdotes que eran de la tribu de Leví, ¿verdad? Y los levitas fue la tribu escogida por Dios para ser sus instrumentos, sus siervos del Señor, ¿verdad? Sus siervos de Dios. Pero también en la antigüedad también Dios usaba profetas. Los profetas también conocían la palabra de Dios, conocían la ley del Señor, y a su vez el Señor los usaba para hablarles directamente, transmitirles su voluntad, ¿sí? Su palabra y su voluntad a los profetas, al pueblo de Dios a través de profetas. Y bueno, posteriormente, ¿verdad? Posteriormente en el tiempo del exilio, del exilio y del post-exilio, ¿verdad? Estando ellos cautivos en Babilonia, empezaron a surgir las comunidades o las sinagogas. Sinagoga significa congregación. Y ahí, mientras ellos estaban cautivos, no podían congregarse en el templo, ¿verdad? Por obvias razones. Entonces empezaron a surgir las famosas sinagogas. Y ahí en las sinagogas los rabinos, ¿verdad? Los maestros, los rabinos y los escribas principalmente, que eran los que transcribían los textos bíblicos, ¿verdad? Eran los que estaban ahí copiando, ¿verdad? Copiando los textos bíblicos, o sea, haciendo más copias que principalmente. Los escribas obviamente tenían profundo conocimiento de lo que decían las Sagradas Escrituras, y a ellos Dios usaba para predicar su palabra. Un escriba muy importante en la historia del pueblo de Israel fue Esdras. Se dice que Esdras, cuando regresó, ¿verdad? En el posexilio, ¿verdad? Cuando regresaron del exilio los judíos, dice que él empezó a enseñar, ¿verdad? A instruir. Dice que era un varón versado, o sea, muy instruido en la palabra de Dios, y aparte es muy celoso del cumplimiento de las Sagradas Escrituras, de la palabra de Dios, ¿verdad? Y bueno, en segundo lugar, por decirlo así, los encargados de transmitir la palabra de Dios al pueblo, por decirlo así, eran los padres de familia, los varones. Ellos tenían la obligación de enseñarle la palabra de Dios a sus hijos, a sus esposas, a sus familias, porque lo que escuchaban, ¿verdad? En las sinagogas, en las congregaciones, y aún antes del exilio, la palabra de Dios enseña
que había un mandato de parte de Dios en el cual le decía, ¿verdad? Cuando vayas por cuando estés en el campo, cuando estés en la ciudad, cuando vayas por el camino, enséñales estas palabras a tus hijos. Enséñales lo que el Señor dice, ¿verdad? Para que ellos lo guarden, lo pongan por obra, ¿verdad? Entonces también parte de esa estructura de enseñanza en Israel eran los padres, por decirlo así, estaban en segundo término, segundo lugar, pero era algo muy importante, ¿verdad? Porque usted y yo podemos ir a la iglesia, a la congregación, ¿verdad? Y aprender la palabra de Dios, pues no la compartimos a nuestra familia, a nuestros hijos o las enseñamos, pues eso va a ser un grave problema. Desafortunadamente, a veces queremos que sean los maestros de escuelita bíblica, los que le enseñen la palabra de Dios a nuestros hijos, y eso es un grave error, porque escuche, un hijo, si usted tiene un hijo, no va a ser la misma cantidad de enseñanza que un niño pueda aprender de la palabra de Dios una sola hora o 30 minutos a la semana, comparado con lo que usted y yo como padres le debemos de enseñar y transmitir la palabra, la instrucción de las Sagradas Escrituras a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque nosotros los tenemos los 7 días de la semana, ¿verdad? Y de hecho es una obligación principalmente, primordialmente de los padres, transmitir, enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos. Y bueno, en el nuevo pacto, ¿verdad? Ya después, posteriormente, ya cuando vino nuestro Señor Jesucristo, se fundó la iglesia, ¿verdad? El instrumento principal para instruir de parte de Dios, para instruir a su pueblo en su palabra, es precisamente la Biblia. El texto bíblico que nosotros tenemos en la actualidad, ¿verdad? Que es desde Génesis hasta Apocalipsis, y dice en 2 de Timoteo capítulo 2, 16 al 17, en la nueva versión internacional, nueva traducción viviente, lo dice de esta manera, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, o sea, para corregirnos. Se nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar, escuche, dice, Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. ¿Qué es toda buena obra? Todos los buenos actos y acciones que como pueblo de Dios debemos de llevar a cabo. Entonces, el pueblo de Dios, ¿cómo va va a guardar la voluntad de Dios? ¿Cómo va a guardar los mandamientos? O sea, ¿cómo va a practicar toda buena obra si no conoce la palabra de Dios? Entonces, por eso es que el deseo de Dios, dice el Señor ahí, como dice en el Salmo 32, dice: yo te voy a instruir, ¿verdad? Yo te voy a dar mi consejo, yo te voy a dar mi enseñanza. Y con ello podemos ver que uno de los principales deseos y propósitos de parte de Dios para su pueblo es instruir a su pueblo en su palabra. ¿Ok? Y bueno, de esto, de la palabra de Dios, como sabemos, de la palabra, del estudio de la palabra de Dios, se desprenden las predicaciones o enseñanzas bíblicas que se comparten en los cultos dominicales, en los servicios dominicales, en la congregación, en la iglesia donde nos reunimos. Asimismo, como parte de esta instrucción de parte de Dios a su pueblo, en su palabra, el Señor usa también los discipulados, ¿verdad? Usa los discipulados y los seminarios bíblicos. Cuando usted, no sé, ¿verdad?, algún día tenga la oportunidad de matricularse o inscribirse en un discipulado, en un instituto bíblico o en un discipulado bíblico, su conocimiento acerca de Dios, ¿verdad?, va a aumentar diametralmente. O sea, va a aumentar. No es lo mismo leer la palabra de Dios y entenderla a sus capacidades de uno, a que vayas a un discipulado o que vayas a un instituto bíblico y un maestro capacitado, ¿verdad?, adiestrado teológicamente, doctrinalmente, ¿verdad?, con mucho conocimiento, nos explique certeramente, verdaderamente, lo que significan los textos bíblicos, la profundidad de los textos bíblicos. Mire, en la enseñanza, más bien en el aprendizaje de las Sagradas Escrituras, en la actualidad hay un pequeño problema, bueno, hay unos problemas, ¿verdad? Primero que nada, los textos bíblicos fueron escritos en cierto tiempo de la historia, en un cierto contexto cultural e histórico, y en ciertos lenguajes como el hebreo y el griego, ¿verdad? Entonces, por un lado, nosotros no somos ni griegos ni hebreos, y necesitamos que alguien que conozca de griego, de hebreo,
nos explique el significado real y original de las palabras como fueron escritas en la antigüedad, ¿verdad? Porque a veces en castellano tenemos el entendimiento de una palabra, pero en griego tiene una connotación un poquito diferente, ¿verdad? Ahora, hay pasajes que hay que interpretarlos a la luz del contexto histórico y del contexto cultural que fueron escritos de su momento, ¿verdad? En el momento que fueron escritos, cuál era el contexto cultural y histórico para poder comprender perfectamente las Sagradas Escrituras y así no sacar conclusiones equivocadas, ¿verdad? Entonces, cuando vamos usted se discipula, se inscribe en la iglesia, ofrecen un discipulado bíblico, ¿verdad? Inscríbase usted, o si tiene la oportunidad de inscribirse en un seminario teológico, en un instituto bíblico, hágalo. Yo sé lo que le digo, va usted a aprender muchísimo más y aparte de eso, eso es parte de la voluntad de Dios. Estará usted cumpliendo la voluntad de Dios para su pueblo, que es que capacitar e instruir a su pueblo. Ahora, otro medio que el Señor usa para instruir a su pueblo más directos, son las consejerías pastorales, ¿verdad? No hay nada mejor que una consejería pastoral para disipar las dudas, para corregir errores graves, errores tanto de conocimiento como de conducta, ¿verdad? Y recibir mayor luz que a través de una visita o una consejería pastoral, ¿verdad? Usted puede hablar con su pastor y decirle, ¿sabe qué, pastor? Necesito o quisiera yo una consejería pastoral, ¿qué día me puede usted dar cita? Y ok, se pone usted de acuerdo, o bien a veces el pastor dice, bueno, quiero visitarles, ¿no? Y a veces hay hermanos que dicen, híjole, es que ahorita no vamos a poder pasar porque vamos a andar ocupados. Pero en la medida que se pueda, usted permítale a su pastor que le visite. Le aseguro que le va a transmitir mucha enseñanza, mucho conocimiento, mucha sabiduría que le va a bendecir en su vida espiritual. Ahora, otro de los instrumentos que el Señor usa y definitivamente para enseñar a su pueblo, y uno de los más efectivos, son las circunstancias de la vida que Dios permite en nuestra vida, las diferentes circunstancias, las diferentes situaciones en la vida, porque a través de ella Dios muchas veces nos da mucha enseñanza, mucha sabiduría, mucha instrucción, que después la concatena con su palabra y decimos, ah, sí es cierto, es que esto es lo que Dios dice, esto que me está ocurriendo es lo que Dios dice en su palabra, ¿verdad? Esto es lo que en tal parte de las Sagradas Escrituras dice que sucede esto por esto, ¿verdad? Pero definitivamente en todas y cualquiera una de las formas de instrucción de esa maquinaria de enseñanza, por decirlo así, que Dios ha dispuesto para su pueblo, que ha creado y ha dispuesto para instruir a su pueblo en su palabra, en el conocimiento de su palabra, de las Sagradas Escrituras, siempre el que estará presente de primera mano será ahí el Espíritu Santo, que usará todo esto para hablar al corazón de su pueblo, ¿verdad? Para hablar a la mente, al corazón y al entendimiento del pueblo de Dios. Y todo esto Dios lo hace, como vuelvo a repetir, porque Dios quiere capacitar e instruir perfectamente a su pueblo para que conozca perfectamente su palabra, su voluntad, para que a su vez su pueblo ande plena y completamente, perfectamente en sus caminos. Acuérdense que el Señor Jesucristo dijo dos cosas, dice, santifícalos, le dice al Padre le dice, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, ¿verdad? Y luego dice otra parte, ¿verdad? Donde dice que el Señor Jesús, hablando con respecto a esto, ¿verdad? Nos enseña que nosotros debemos de buscar la palabra de Dios, ¿verdad? Debemos de buscar la instrucción de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, es muy importante, primero que nada, entender y comprender, número uno, que la voluntad de Dios es que nosotros seamos capacitados en su palabra. Y número dos, con respecto a este asunto, es que su pueblo se disponga a buscar la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo también, todo aquel que me sigue, todo aquel que anda en pos de mí, ¿verdad? No andará en las tinieblas de la luz. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo es la luz que Dios envió al mundo para alumbrar a la humanidad y sacarlo de las tinieblas espirituales en las cuales el mundo verdaderamente vive plenamente. Ahora bien, en base a todo esto que estamos viendo, quiero recalcar esto, podemos entender que uno de los deseos principales de Dios para su pueblo es formarlo precisamente en el conocimiento de su palabra,
Y obviamente esto, pues aunque no lo creamos o no lo entendamos, o a veces no lo consideremos, Dios hace muchos esfuerzos, escuche, Dios hace muchos esfuerzos para que su pueblo tenga lugares de enseñanza bíblica, que son principalmente las congregaciones, ¿verdad? Dios hace grandes esfuerzos y motiva a su pueblo, ¿verdad? A los pastores, a los líderes, a los hermanos maduros en la fe, a los ancianos en la fe, a que se levanten, se edifiquen iglesias, se edifiquen congregaciones. Y cuando hablo de edificar congregaciones, no hablo de edificar un templo, sino hablo de formar un grupo de cristianos, una congregación local, una iglesia local, en la cual el pueblo de Dios sean nutridos, sean adiestrados, sean disciplinados, porque acuérdense que el Señor Jesucristo dijo ahí en Mateo 28, en la Gran Comisión, dijo, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura, hagan discípulos de entre todas las naciones, y luego dice, y enséñenles a guardar todas las cosas que les he mandado. Y eso de enseñar, obviamente, habla acerca de instruir plena y profundamente al pueblo de Dios, a la iglesia, en la palabra de Dios y en la palabra del Señor, en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, esto es con respecto al versículo 8, este es Salmo 32. Pero en el versículo 9 la situación cambia un poquito, ¿verdad? Porque en el versículo 9 el Señor, por medio del salmista, le hace una exhortación a los lectores de la palabra, ¿verdad? Porque lo que dice definitivamente contrasta mucho con el versículo 8. ¿Sí? El versículo 8 habla acerca de que Dios está diciendo al salmista, ¿verdad? Le está diciendo no solamente al salmista, sino a todo su pueblo a través de ese salmo, que Él quiere instruirlos, que Él los va a instruir y a capacitar, ¿verdad? O sea, está diciendo, aparte de eso, podemos ver ahí tácitamente que está una instrucción como diciendo, disponte o dispónganse a hacer cuando Dios dice yo voy a hacer esto, del otro lado prácticamente está diciendo que del otro lado espera que su pueblo se disponga a recibir la instrucción, ¿verdad? Pero en el versículo 9 él exhorta, en el versículo 8 nos exhorta a que seamos sensibles a su guianza a través de la enseñanza, la capacitación, del conocimiento de la palabra de Dios y estemos dispuestos a recibirla, ¿verdad? Para que aprendamos de él sus caminos por las buenas. Y a su vez en el versículo 9, ¿verdad? Podemos ver que, primero que nada, en el versículo 8 nos enseña que nos estemos dispuestos a recibir su enseñanza, la capacitación bíblica, el adiestramiento en la palabra de Dios por las buenas. Porque en el versículo 9, ¿verdad? Dice, mira, no seas como el mulo, ¿verdad? O sea, no, discúlpenme por esto, pero como decimos aquí en México, dice, no seas mula, ¿verdad? No sé si usted conozca las mulas, pero las mulas son tercas, ¿verdad? Se dice que cuando una mula se echa, dice que se mula, ¿verdad? No hay poder humano que la levante, aunque le pegues, aunque le hagas lo que le hagas, ¿verdad? Se enterca, se mula y ahí se queda, ¿verdad? Neciamente se enterca, se queda ahí. O bien, tienen que, pues de alguna manera someterlo y sujetarlo, ¿verdad? Y dice el Señor, dice, no seas como el mulo, ¿verdad? No seas como la mula, como el caballo, ¿verdad? Que hay que domar su brío, ¿no? O sea, hay que domar su ímpetu, ¿verdad? O sea, hay que someterlos, ¿verdad? Y hay que, ahí el Señor entonces está hablando que tiene que usar ciertas medidas, ¿verdad? Para someter a su pueblo, ¿verdad? Y en esta porción, ¿verdad? En el versículo 8, la primera verdad es que Dios desea que su pueblo sea capacitado, instruido profundamente en su palabra. La segunda verdad que podemos encontrar en el versículo 8 y 9 de este Salmo 32 es que si el pueblo de Dios se rehúsa a conocerle más de manera voluntaria, lo cual, escuche, es una obligación inherente a la vida cristiana, o sea, como decimos en México, es junto con pegado. Cuando usted viene a los pies de Cristo, no puede ser solamente un creyente nada más y permanecer así sin ninguna instrucción ni capacitación bíblica, profunda y diligente, escuche, porque el deseo de Dios es que su pueblo conozca todo su consejo, toda su palabra y de manera amplia y profunda, ¿sí? Y si el pueblo se rehúsa, la segunda verdad es que entonces el Señor, escuche, tendrá que tomar ciertas medidas disciplinarias para que su voluntad se lleve a cabo. Cuando el pueblo se resiste a ser instruido,
¿Por qué se resiste el pueblo a ser instruido? ¿Verdad? Porque muchas veces ocupa el tiempo que Dios le ha dado después de su conversión para permanecer en esta tierra. El Señor, cuando venimos a los pies de Cristo, hay una enseñanza que el Señor Jesucristo nos da en Mateo capítulo 6, donde dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. La prioridad número uno de parte de Dios para su pueblo, para los cristianos, para sus hijos, es que busquemos primeramente las cosas que tienen que ver con el reino de Dios y cumplir con su justicia, o sea, guardar su voluntad. Esa es la prioridad número uno. Dios no ahí, porque podemos ver claramente el contexto que el Señor dice: no, nada de andar ahí afanados viendo qué van a comer, qué van a vestir, porque verdaderamente cuando el pueblo de Dios se afana por lo material, entonces muchas veces eso va a hacer que su foco de atención cambie, sus intereses, sus prioridades cambien y se enfoquen en la búsqueda del bienestar temporal y material, del bienestar económico. El Señor dice claramente: busquen el reino primeramente de Dios y su justicia, y entonces todas las demás cosas les serán dadas por añadidura, o sea, por regalo, como un regalo de parte de Dios. Pero desafortunadamente a veces el pueblo de Dios, en vez de aplicarse en cumplir la voluntad de Dios, que en este caso de lo que estamos hablando es de permitir, de dejarse ser instruidos por Dios a través de toda esta maquinaria educativa, ¿verdad? Todo este complejo educativo que el Señor forma, las enseñanzas, las predicaciones bíblicas como esta, ¿verdad? Los discipulados bíblicos, los seminarios bíblicos, las consejerías pastorales, ¿verdad? Los devocionales que hoy tanto se manejan en internet, ¿verdad? Y a través de WhatsApp, mensajerías, todos tratados bíblicos, estudios bíblicos, etcétera, etcétera. Si el pueblo de Dios no aplica el tiempo que el Señor le ha dispuesto de su vida en esta tierra hasta que lo llame a su presencia para cumplir con esa parte de la voluntad de Dios, entonces el Señor tendrá que aplicar algunos frenos, alguna brida, algunos frenos para someterlo enérgicamente y se vuelva a Él, se vuelva a su voluntad. Ahora, ¿cuáles son algunos de los frenos de la brida que el Señor usa, verdad? Porque cuando el pueblo de Dios, en este caso, en este aspecto, con respecto a la instrucción bíblica, no quiere obedecerlo, no quiere dedicar parte de ese tiempo que Dios le ha dado posterior a su conversión y lo aplica en otras cosas, en andar buscando sus intereses y deseos personales y egoístas y a veces avariciosos. ¿Está mal prosperar en este mundo? No, no está mal. Lo que está mal es, dice la palabra de Dios, que es la avaricia, o sea, el amor desmedido por la riqueza material, ¿sí? Por tratar de hacerse rico, ¿verdad? Porque hay mucha gente que es creyente, que es cristiana y dice: ahora soy cristiano, ahora estoy bien con Dios, ahora sí me voy a hacer rico, ¿verdad? Ahora sí me voy a aplicar a trabajar y a hacerme próspero y rico, cuando a veces esa no es la voluntad de Dios, aunque a mucha gente esto le caiga como una bomba, ¿verdad? O como una patada de mula, como decimos en México. La prioridad número uno de Dios no es, para el hombre no es hacerlo rico, sino es salvarlo del pecado y santificarlo, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los frenos principales que Dios usa? La brida que Dios nos pone a veces cuando no queremos cumplir con esa parte de su voluntad. Pues primero que nada están de primera mano las pruebas difíciles que vienen a nuestras vidas, ¿verdad? La calamidad, ¿no? Vienen a veces algunas calamidades, la ruina económica, el fracaso económico, la pobreza, a veces viene la pobreza, la tribulación. Hay veces que hay gente que inclusive llega a caer en la cárcel, a caer en un hospital, en una enfermedad fuerte, ¿verdad? Los fracasos y quebrantamientos que se dan a nivel social, económico, familiar, la escasez y, como decía yo también, ¿verdad? La enfermedad. Yo conocí hace muchos años, platiqué de hecho de primera mano con una hermana, una pastora, es pastora ahora. Dice que cuando ella y su esposo recibieron el llamado para el ministerio, para servir a Dios en la obra, una de las cosas que tenían que hacer, ¿verdad? Era, y que lo sabían, era precisamente inscribirse en un instituto bíblico. Porque mire, está bien tener el llamado, está bien tener el deseo, ¿verdad? La palabra de Dios dice que el que anhela obispado anhela buena obra.
pero el que el obispo, ¿verdad? Necesita ser capaz para enseñar, tener capacidad para enseñar, ¿verdad? Dice que debe ser apto para enseñar, y esa aptitud para enseñar, esa capacidad para enseñar, pues tiene que ver con una capacitación bíblica efectiva, eficaz, amplia, ¿verdad? Y esta hermana dice que cuando recibió el llamado, ella se rehusó, dijo, no, yo no, primero que nada no quiero el llamado. Número, porque son muchos problemas. Número dos, pues la verdad no quiero capacitarme, o sea, no quiero, yo estoy bien con congregarme, con leer la Biblia, con orar, con asistir al culto, servir, pero no quiero tener que estudiar. Eso era lo que no quería precisamente, tener que estudiar, porque tener que estudiar te demanda tiempo, te demanda sacrificio, te demanda esfuerzo, ¿verdad? Responsabilidad, etcétera, etcétera. Y eso era lo que no quería. Pero dice que no mucho tiempo después, como a los 6, 8 meses, un poquito más, resulta que se empieza a sentir mal, va al médico y resulta que la hermana tenía cáncer. Tenía cáncer. Se empieza, pues se desmoraliza, se viene para abajo, empieza a llorar, a clamar, a gemir, y entonces le viene a la cabeza, le cae el 20, como decimos en México, que era por causa de su rebelión, de su rebeldía, ¿verdad? De no cumplir con la voluntad de Dios. De tener que, primero que nada, tomar el llamado, número dos, capacitarse, instruirse, entrar al instituto bíblico y estudiar, bueno, y una vez que caía la razón de eso, ella cuenta que se arrepintió de todo corazón por su rebeldía, su rebelión, por no querer aceptar ni obedecer la voluntad del Señor. Dice que se arrepiente y le dice, sí, Señor, perdóname si acepto el llamado, y aparte de eso acepto instruirme, capacitarme en un instituto bíblico para eh, servirte bien en tu pueblo, como tu pueblo se merece. Y no pasando mucho tiempo, después de que empezó a asistir al instituto bíblico estando enferma, como a los 4 o 5 meses, resulta que milagrosamente, milagrosamente el cáncer le desapareció. Y ella me contaba este testimonio, porque yo llegué a su casa, ¿verdad? Por X o Y razón, y la vi que estaba estudiando y dije, ¿es usted cristiana? Dice, sí, sí estoy estudiando, dice, somos pastores. Y dije, qué bien, ¿y qué está usted haciendo? Dice, estoy tomando un diplomado. Ok. Entonces usted ya estudió el Instituto Bíblico. Sí, estudié el Instituto Bíblico, y me empezó a contar la historia de por qué empezó a estudiar el Instituto Bíblico, precisamente esta historia. Resulta que después de que ella se matricula y empieza a estudiar, como a los 3, 4, 5 meses, el cáncer, por obra y milagro del Señor, le desaparece, y pues ella, imagínese, contenta, gozosa, todavía siguió adelante en su instrucción bíblica de una manera más intensa y más entregada. Y bueno, como decíamos, ¿verdad? Que uno de los principales propósitos del Señor, que el Señor tiene para su pueblo, es precisamente instruirlo en sus caminos. ¿Por qué? Porque en un pueblo, dice en Oseas 4:6, que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Y un pueblo, cuando no es instruido y capacitado ampliamente en el conocimiento profundo, certero, verdadero y diligente de las Sagradas Escrituras. Y no estoy hablando de líderes y pastores, estoy hablando de toda la iglesia, de todo el cuerpo de Cristo, de cada cristiano. Dios en su palabra nos enseña que es necesario invertir parte del tiempo que Él nos ha dado, ¿verdad? Y bueno, muchos se niegan, ¿verdad? En el caso de Israel, la palabra de Dios enseña que cuando ellos entraron a la tierra prometida, y empezó a venir la prosperidad, ellos se enfocaron plena y totalmente en su prosperidad material, ¿verdad? En sus campos, en sus haciendas, en su ganado, en sus comercios, y se empezaron a alejar de Dios, se empezaron a alejar del Señor, ¿verdad? Y ya no le ponían atención a las cosas de Dios, y en especial al estudio de la palabra de Dios. Y usted sabe lo que pasó después, ¿verdad? Empezaron a ver los problemas. Y en el caso de la iglesia, la causa principal de negarse a recibir la enseñanza e instrucción bíblica, las causas principales, número uno, es que nos enfocamos en los asuntos de interés personal antes de buscar primero el interés del reino de Dios, o los intereses del reino de Dios, ¿verdad? Otra de las causas es la gran pereza y negligencia. No sé si usted lo sepa, pero a nivel mundial, yo veo que uno de los cuerpos religiosos más flojos y perezosos es precisamente la iglesia cristiana.
Mire, hay gente que sí lee la Biblia todos los días, porciones, pero la lee, pero hay gente que ni siquiera toca la Biblia a lo largo de toda la semana, mucho menos se vaya a pensar que se inscriba en algún discipulado bíblico en su iglesia o que tenga la intención de matricularse, de inscribirse en un seminario bíblico, en un instituto bíblico. Ahora escuche, ahora ya hay institutos bíblicos en línea. Te puedes pagar tu inscripción, pagas tu mensualidad y te puedes capacitar. Pero ni pensarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente anda buscando otras cosas, ¿verdad? De su interés personal para su beneficio temporal en este mundo. La tercera causa por la cual la gente, la iglesia no quiere eh, recibir, ni buscar, ni adentrarse en el conocimiento bíblico, la necesidad y la rebeldía contra la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque dicen, no, yo creo que yo ya estoy bien, ya leí la Biblia de tapa a tapa, la he leído dos veces y con eso es más que suficiente, ya sé textos bíblicos, cantar y se acabó. Y ahora escuche, el pueblo de Dios, cuando el pueblo de Dios está sin instrucción bíblica, sin instrucción escritural amplia y profunda, es una situación bastante peligrosa porque es un pueblo fácilmente engañable, o sea, el pueblo de Dios sin instrucción, sin enseñanza, sin capacitación bíblica es fácilmente manipulable, ¿verdad? Y engañado. Esto pasa no solamente a nivel espiritual, a nivel bíblico, a nivel cristiano, sino eso es en todos los pueblos. Una de las artimañas que muchos gobiernos en el mundo, muchos gobiernos mañosos, ¿verdad? Muchos políticos mañosos usan para controlar a las masas y a las multitudes es mantenerlos precisamente sumidos en la ignorancia o darles una enseñanza académica pero pobre, muy pobre, con falta de mucho conocimiento, de muchos valores, de muchos principios, ¿verdad? Antiguamente, por ejemplo, en nuestro país, aquí en México, mi mamá me contaba que se les daba una clase que se le conocía, se le llamaba civismo. En esa clase de civismo, ¿verdad? Se les enseñaban tanto obligaciones como responsabilidades, tanto responsabilidades jurídicas como derechos que la ley, la constitución y los principios sociales le otorgaban a la gente. La gente se sabía defender y la gente decía, no, permíteme, contra las autoridades, ¿verdad? Contra los abusos de la autoridad y la gente decía, no, permíteme, es que la ley dice esto, ¿verdad? Y que la constitución política nos enseña esto. Y eso se le llamaba civismo. Y toda esa generación fue una generación que los gobiernos en México no pudieron controlar. ¿Qué hicieron? Lo que hacen muchos gobiernos en el mundo cuando quieren controlar a la población. Empezarlos a asumir en una ignorancia, ¿verdad? Las nuevas generaciones, hacerlos ignorantes. Hasta la actualidad, en muchos países, como ha ocurrido inclusive en México, la educación se ha degradado a tal grado que las siguientes generaciones que van a salir de niños de la escuela serán gente altamente ignorante, con mucha ignorancia. Si acaso sabrá leer y escribir bien, pero tendrá mucha ignorancia, mucho desconocimiento de la historia. Se dice por ahí que el pueblo que desconoce su historia está condenado a repetir sus mismos fracasos, ¿verdad? No tienen nada de conocimientos de derechos ni obligaciones civiles, no tienen principios sociales, o sea, están en las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque en algunos países como en México, muchos gobiernos en la actualidad son de corte socialista. Entonces el socialismo trata de formar gente ignorante para que puedan ser fácilmente gobernados y manipulados. Y esto es algo que es parte del nuevo orden mundial, de la élite global mundial que tratan de sumir a la humanidad en un comunismo global, preparando a la humanidad para la entrada en escena del anticristo y así formar un solo gobierno, una sola moneda, una sola religión que va a promover todo este comunismo y socialismo global. Pero bueno, esa será otra enseñanza. Pero definitivamente un pueblo sin conocer perfectamente la palabra de Dios, perfectamente la palabra de Dios, es un pueblo que puede ser fácilmente engañado y manipulado y desviado por Satanás y por sus falsos profetas, los instrumentos de Satanás. ¿A poco no el Señor Jesucristo cuando el diablo lo tentó, verdad? El diablo le dijo, si así postrado me adorares, toda la gloria de estos reinos te voy a entregar a ti, ¿verdad? ¿Y qué le dice el Señor? Escrito está. Solamente al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás, ¿verdad?
y luego le dice, bueno, está bien, eh, pues si tú eres el Hijo de Dios, ¿verdad? Si eres el Hijo de Dios, pues aviéntate de aquí, de arriba del templo, ¿verdad? Porque total, la palabra de Dios dice que enviará a sus ángeles para que tu pie no tropiece, ¿verdad? Con piedra, ¿verdad? Y que le contesta al Señor, le dice, ajá, sí, escrito está, ¿verdad? También está escrito, no tentarás, no pondrás a prueba al Señor tu Dios, ¿verdad? Y cómo el Señor, cómo rebatió las mentiras de Satanás, los dardos del enemigo, con la palabra de Dios, con el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso es que es necesario que el pueblo de Dios esté ampliamente instruido, sea amplio conocedor y ampliamente capacitado en las Sagradas Escrituras. No en balde, ¿verdad? Dijo el Señor, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes de seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Pero si nosotros como pueblo de Dios nos negamos a aplicarnos a obedecerlo y aplicarnos para recibir su instrucción, entonces el Señor tendrá que someternos, como en el caso de la mula y el caballo, ¿verdad? A aplicar sus frenos, sus quebrantamientos. Los equinos, aparte de ser domados, tienen que ser sometidos con las vidas y frenos para ir por donde el jinete quiere. Hay caballos que están, por decirlo así, domesticados, amaestrados, que pueden llegar de un punto a otro sin que lleven un jinete arriba, ¿verdad? Los sueltan en tal lugar y van por el camino, van por el camino, van por el camino hasta que llegan a su establo, ¿verdad? Llegan a su casa o al rancho de donde pertenece. Pero normalmente la mayoría de los equinos, la mayoría de los caballos, pues los sueltas en el campo y agarran monte y se pierden, ¿verdad? Entonces, por esa razón, ¿verdad? Cuando el jinete, o si el jinete va arriba, si es un caballo necio, ¿verdad? O tonto, o mal amaestrado, ¿verdad? Pues va a agarrar monte, va a agarrar el rumbo que se le pegue su regalada gana, y para eso precisamente existen las bridas y los frenos para dirigir al caballo. Y de igual manera, el Señor Jesucristo, ¿verdad? El Padre, ¿verdad? El Espíritu Santo, o sea, Dios, si no va por el camino que el Señor quiere, en este caso con respecto a que su pueblo se empeñe en recibir, en buscar y recibir una instrucción amplia y profunda en su palabra para su beneficio, entonces el Señor tendrá que cortarle las alas. Tendrá que meterle freno a su vida y someterlo en una enfermedad, en un quebrantamiento, inclusive en la cárcel, en el fracaso económico, en la ruina económica, porque cuánta gente cristiana, ¿verdad? Viene a los pies de Cristo, empieza a tener dinero, y ¿qué es lo primero que hacen? Tierra y libertad, ¿verdad? Tienen coche, tienen dinero, y ya el domingo ni se pagan en la iglesia, ya no se pagan en las enseñanzas bíblicas en 3 semanas, ¿verdad? Andan para arriba y para abajo, se van a pasear a la playa, al campo, suben, bajan. Entonces, ¿qué dice el Señor? No, pues le voy a tener que cortar las alas, ¿verdad? Le voy a levantar la canasta, le voy a poner freno, ¿y qué es lo que pasa? Que los conduce hacia el fracaso y a la ruina económica, a tal manera que cuando ya estén quebrantados, entonces si digan, ay, ¿y ahora qué hacemos? Pues vamos a tener que ir a la iglesia a rogar y a suplicar al Señor, ¿verdad? Y a poner atención a su palabra, a ver qué nos habla, a ver qué nos enseña. No sé si usted ha visto casos así, a mí me ha tocado ver muchos casos así que sucede con mucha gente cristiana, ¿verdad? Y mire, en la iglesia hay mucha gente, no sé si usted se ha dado cuenta, hay mucha gente que es muy habilidosa y talentosa para muchas cosas, ¿sí? Es muy habilidosa, son muy buenos verdaderamente. Que dices, no, hombre, fulano tiene la capacidad de destacar tanto en la obra de Dios como destacar en el mundo. Y muchas veces, ¿verdad? Cuando se dan cuenta o saben que son habilidosos, en vez de ser sabios, inteligentes y decir, primero me voy a alinear con mi Señor, primero lo voy a buscar a Él, voy a buscar su palabra, voy a crecer en sabiduría y en conocimiento para aprender a obedecerle mejor y servirle mejor, lo que hacen generalmente se enfocan en lo secular, en lo que está fuera de los intereses del reino de Dios antes que lo espiritual. Entonces, como se compenetra más en las cosas del mundo y en la búsqueda de su bienestar temporal, entonces el Señor tiene que aplicarles el freno antes de que terminen más perdidos, ¿sí? Y pues por eso es que Él disciplina, ¿verdad? Por eso es que Él
te pone un freno, ¿verdad? Te dice, no, momentito, ¿verdad? No, porque te me vas a perder, te me vas a ir, ¿verdad? Yo he conocido gente cristiana que, por ejemplo, es muy buena para los negocios, buenísima. Ahora, ¿es malo ser bueno para los negocios? No, no es malo. Lo malo es que mucha gente cuando ve que tiene esa capacidad, se dedica, ¿verdad?, de lleno, mejor a hacer negocios en vez de seguir congregándose fielmente, asistiendo fielmente a los discipulados bíblicos, a la escuela bíblica dominical que se da en las mañanas, antes del culto, a algún diplomado, algún curso, inclusive a un seminario, ¿verdad? O inscribirse a un seminario bíblico. Hace tiempo, no mucho tiempo, ¿verdad?, conté el caso de un matrimonio que llegó a la iglesia. Llegaron mal, mal familiarmente, mal moralmente, mal económicamente. Bueno, pues llegaron a esa congregación, empezaron a congregar, por la gracia y la misericordia del Señor, ¿verdad? Los sanó, los restauró como familia, como matrimonio, y les dio el chance de volver a levantarse económicamente. Como a los 4 o 5 meses dejamos de verlos en la iglesia, ¿no? Esta historia ya la conté la otra vez, no me acuerdo si la conté aquí o dónde la conté. Bueno, se volvieron a levantar y dejaron de asistir a la iglesia. Y un día los encontramos en su negocio y les dijimos, hermanos, ¿qué pasó? ¿Por qué no han ido? No, es que nuestro negocio es el día principal, es el domingo, y este día tenemos que estar metidos de pe a pa, ¿verdad? Bien clavados en el negocio para sobresalir, para salir adelante. Y sí hablamos con ellos y les comentamos, miren, ustedes saben que por obligación, la palabra de Dios dice que por responsabilidad y obligación, dice en Hebreos, que no debemos dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Es obligatorio congregarse el día del Señor, el día de reposo, para estar en su presencia, adorarlo, y aparte de eso, escuchar su palabra y su instrucción. Y aparte de eso, bueno, entre semana hay enseñanzas bíblicas, ¿verdad? En algunos lugares se acostumbra a lo que se le conoce como las células, ¿verdad? Las células bíblicas en las escuelas, ¿verdad? Perdón, las escuelas en las casas, ¿verdad? Los hogares. Son estudios bíblicos, ¿verdad? Entonces les dijimos, es que ustedes están cometiendo un grave error, pero bueno, al fin y al cabo ustedes son dueños de su destino y pues tienen la libertad, ¿verdad? De elegir lo que quieran. No pasó mucho tiempo, y ¿qué fue lo que pasó, verdad? Que de buenas a primeras su negocio se empezó a venir para abajo, para abajo, para abajo. Empezaron con problemas hasta que fracasaron económicamente de nuevo. Y después vinieron otros problemas y otras dificultades, y por último pasó lo que tenía que pasar, ¿verdad? Regresaron, ¿verdad? Regresaron ahí arrepentidos a la iglesia, se volvieron a congregar, etcétera, etcétera. Y pues al final el Señor los tuvo que frenar para que siguieran congregándose, siguieran aprendiendo más, y a través de esa instrucción bíblica aprendieran a conocerlo y aprendieran a obedecerlo. Bueno, a veces así pasa, ¿verdad? A veces así pasa, y bueno, pues el problema ahí es que nosotros no queremos aceptar la voluntad de Dios para nuestras vidas, y es que esa precisamente que el Señor quiere instruirnos, ¿verdad? Me llama mucho la atención que en las iglesias, en el cuerpo de Cristo en la iglesia, hay mucha gente que está en la congeladora, a pesar de que eran muy buenos para algo, ¿verdad? Y no destacan, y no destacan, y no destacan, y no destacan, y su progreso general es muy limitado, ¿no? Tanto en la obra como en el mundo, y más en las cosas del mundo, ¿no? Material económico, porque aquello que más desea la gente generalmente es el progreso material económico. ¿Está mal querer progresar y prosperar en este mundo? No. Dios está peleado con la prosperidad material de una familia, de un creyente. No, no está peleado. Con lo que está peleado es que se inviertan el orden de los intereses y de las prioridades espirituales en la vida de un hijo suyo, de un discípulo del Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahora bien, se puede ser cristiano y se puede destacar en el ámbito secular, o eso ya no es para nosotros. O sea, para nosotros los cristianos tenemos que vivir precariamente, tenemos que vivir en una austeridad y pobreza, ¿verdad?, religiosa. No,
Dios no está peleado, como acabo de repetir, dice ahí el Salmo 32, ¿verdad? Los últimos dos versículos que leímos hace rato, dice, muchas son las calamidades de los malvados, ¿verdad? Cuando te meten freno. ¿Por qué? Porque no quieres aprender la palabra, no quieres capacitarte y aprender más, ¿verdad? Dice, pero el gran amor del Señor envuelve a los que en Él confían, o sea, los que son fieles a Él, confían en Él y son fieles. Alégrense ustedes los justos, regocíjense en el Señor, canten todos ustedes los rectos de corazón. Como decía, primero que nada, ¿verdad? Como venimos mencionando, el interés principal del Señor es que el cristiano destaque en los asuntos del reino de Dios. Y entre ellos, principalmente en este día que estamos tratando, es profundizarse en el conocimiento de Dios y de su palabra. Y en la medida, escuche, que cumpla primero con esa directiva, con esa responsabilidad de recibir cada vez más instrucción y conocimiento bíblico, y obviamente aplicarlo, ¿sí? y desenvolverse en el reino de los cielos. Si está en los planes del Señor, claro que sí, el Señor le va a otorgar su gracia y misericordia y le va a permitir destacar en el ámbito secular en este mundo. Yo conocí muchos jovencitos, me acuerdo de jovencitos que eran, pero bien metidos, ¿verdad? Bien metidos en la iglesia, bien metidos en el estudio de la palabra, se matriculaban en discipulados bíblicos, o sea, se inscribieron en un seminario bíblico, también un instituto bíblico, y tenían una gracia y favor de parte de Dios en la escuela, ¿verdad? Y llevaban los primeros lugares en la escuela, ¿verdad? Sacaban casi 10, 9.8, 9.9, ¿verdad? Me acuerdo mucho de un jovencito, ¿verdad? Que era muy fiel al Señor, estudioso, enseñaba y aprendía y enseñaba, aprendía y enseñaba más. Y mire, salió de una carrera de ingeniería verdaderamente con un promedio excelente que exentó el examen final. Dios le dio una esposa, el Señor le dio una esposa, aparte de hermosa, le dio una jovencita hermosa a la muchacha, ¿verdad? De una belleza, una reina, una princesa hermosa la muchacha, con un corazón verdaderamente lleno de amor, lleno de nobleza, una verdadera hija de Dios, una verdadera mujer cristiana. Y aparte de eso, cuando ya empezó a trabajar y todo, el Señor le empezó a abrir puertas en la industria, ya como ingeniero, y empezó a escalar, hasta que pues alcanzó una buena prosperidad económica. ¿Cómo me acuerdo de ese joven? Y muchos jóvenes así. Pero también conocí muchos jóvenes que empezaron a agarrar monte, ¿verdad? Empezaron a agarrar mundo y obviamente, pues no han destacado, no han pasado más allá de cierto nivel, ¿verdad? De cierto nivel. Y a veces ni un nivel precario. Y bueno, el Señor lo que le agrada, ¿verdad? Es que nos apliquemos a recibir más instrucción cada vez y a su vez vivirlo. Esto que hablo acerca de que es una obligación, recibir, disponernos a que el Señor nos instruya a través de la enseñanza, del conocimiento bíblico, por los diversos medios que él usa. Esto me recuerda mucho, por ejemplo, o sea, que esto y que a través de esto el Señor te puede promover, ¿verdad? Porque si eres fiel en lo poco, sobre lo mucho serás puesto, ¿verdad? Tanto en el reino de los cielos como en el mundo, ¿verdad? En el ámbito secular, ¿verdad? Tú te aplicas a cumplir, a guardar la voluntad de Dios y aprender más, en este caso, ese aspecto de la voluntad que es el conocimiento, el aprendizaje bíblico y cada vez más y más, el Señor te va a promover, porque eso es una realidad, ¿verdad? Si haces lo contrario, también es una realidad que te va a frenar, ¿verdad? Te va a poner freno y brida, ¿verdad? Por ejemplo, un ejemplo, en el ejército, un soldado raso tiene la posibilidad de alcanzar grados superiores y de gozar privilegios de ello si está dispuesto a recibir instrucción y capacitación militar y obviamente se mantiene en ello. Cuando un soldado entra a la milicia, ¿verdad? Se le conoce como después de recluta pasa a ser soldado raso, y de ahí si quiere ir ascendiendo de grado, tiene que ir a la escuela militar, ¿verdad? Tiene que aprender, ¿verdad? Tiene que capacitarse para seguir ascendiendo en la cadena de mando y seguir aprendiendo las responsabilidades
y las cosas que tiene que hacer propias de cada grado, ¿verdad? Desde sargento, subteniente, teniente, capitán, ¿verdad? Luego coronel, teniente coronel, hasta llegar a al grado más alto que es el de general, ¿verdad? Y de ahí todavía hay general de división y general de esto, general del otro, ¿verdad? Pero todos escuchan el ejército, ese crecimiento, ese ascenso va en base a su interés de capacitarse, de conocer, de aprender, porque no van a poner en un puesto importante, ¿verdad? En la cadena de mando del ejército a un ignorante, a alguien que no sepa qué hacer, ¿verdad? Alguien que no tenga preparación. Eso en ningún lugar, ¿verdad? En ningún lugar ocurre más que solamente a veces en la iglesia, ¿verdad? En la iglesia se pone a mucha gente en puestos de liderazgo que no tienen ni la más mínima capacidad teológica en verdad. No son capacitados teológicos y no solamente lo ponen otros líderes, sino que el mismo pueblo los emancipa, pero bueno. Y no en balde dice la palabra en Eclesiastés, dice, he visto príncipes a pie y he visto siervos a caballo, ¿verdad? O sea que muchas veces se le da a la gente que no tiene la capacidad puestos de liderazgo y esto es precisamente por la falta de conocimiento, por la ignorancia. Y bueno, en el cielo, el reino de los cielos no es muy distinto. En el reino de los cielos hay orden de autoridad, que es el Señor Jesús y su iglesia. Hay disciplina, ¿verdad? Que es la forma de vida santa y justa. Y también hay capacitación, ¿verdad? O sea, la enseñanza bíblica, la instrucción bíblica. Y si el cristiano se sujeta a estas tres cosas, claro y por supuesto que disfrutará de la gracia y el favor del Señor ampliamente en su vida y el Señor lo va a bendecir y lo va a prosperar. Obvio, si está en sus planes y no se pasa de un sano interés por prosperar a la avaricia, que eso ya es pecado, es idolatría, ¿verdad? Y en pocas palabras, ya para concluir, casi para concluir, quisiera decir que el Señor Jesucristo no desea un pueblo neófito, sino que desea un pueblo ampliamente conocedor de su palabra, ¿verdad? De su palabra, porque esa es su voluntad, ¿verdad? Ya como lo hemos visto en la historia del pueblo de Israel, el Señor tuvo que someter muchas veces y aplastar a su pueblo, porque aparte de empezar a pecar contra él, la raíz de su pecado era precisamente por la ignorancia, por el desconocimiento de su palabra y de su voluntad. Entonces empezaban a hacer las cosas que eran contrarias a su voluntad, principalmente por ignorancia, ¿sí? Porque el pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces el Señor Jesucristo, ¿verdad? El Señor Jesucristo, primero que nada, su voluntad es formarnos. Número dos, si ve que no cumplimos con esa parte de su voluntad, te va a meter freno, te va a sentar, te va a congelar. Ahora, quisiera ir por último, ya el último punto de esta enseñanza, ya para terminar, porque tenemos que terminar. ¿Qué pasa con los prósperos, pero que son rebeldes, verdad? Ahora, ¿qué hay de aquellos que se dicen ser cristianos, que probablemente se congregan, verdad? Pero que no llevan una vida, verdaderamente se nota que no llevan una vida conforme a la voluntad, ni mucho menos se someten a la directiva divina de recibir instrucción bíblica amplia y profunda, y aún así siguen prosperando en lo material y económicamente, ¿verdad? Hay mucha gente que va a la iglesia, ¿verdad? Que dice hice la oración del pecador, yo acepté a Cristo Jesús, ¿verdad? Pero primero que nada ves que su vida no es así, ¿verdad? No es como lo que debe ser un hijo de Dios, un cristiano. Y número dos, no quieren, no quieren, para empezar, no quieren ni siquiera congregarse regularmente, ¿verdad? Pues no asisten a la iglesia, no asisten a los cursos, a los discipulados, a la escuela dominical, ¿verdad? Y aún así siguen prosperando. ¿Qué pasa con esa gente? O sea, ¿qué pasa con ellos? Con ellos Dios ha hecho una excepción, el Señor tiene sus favoritos, o qué pasa, ¿no? Porque a veces decimos, ¿cómo es que fulano, mira cómo vive, mira, no quiere asistir a la iglesia para aprender más la palabra de Dios, no lee casi la Biblia o no lee la Biblia, y mira cómo está prosperando, Dios lo está bendiciendo? Bueno, número uno, primero que nada, muy seguramente este tipo de gente que dice haber confesado a Jesús, que inclusive se pudo haber bautizado, muy probablemente esta es gente religiosa, pero que nunca ha nacido de nuevo. Y como no son hijos de Dios en verdad, con estos Dios no tiene nada que ver,
¿verdad? Porque no son sus hijos, no han nacido de nuevo, no son sus hijos. Y por lo tanto Dios no los trata como hijos verdaderos, porque acuérdense que en Hebreos 12 dice que al que Dios recibe por hijo, dice que a ese lo disciplina como a un hijo, ¿verdad? No así con los que son bastardos, no así con los que no son sus hijos. Eso ni se mete con ellos, dice, esto no son mi familia, no son mis hijos. Allá, que Dios los bendiga, ¿verdad? Eso es por un lado, ¿verdad? Gente que se dice cristiana, que ha confesado supuestamente a Jesús, que inclusive se ha podido hasta bautizar, pero viven como se les da la regalada gana la instrucción y conocimiento y capacitación bíblica no, no les interesa lo más mínimo. Pues entonces estos, primero que nada, lo más probable es que nunca hayan nacido nuevo ni sean salvos. Número dos, muy probablemente esta gente fueron tercos y rebeldes y empecinados en llevarle la contraria a la voluntad del Señor, la voluntad, en este caso de buscar, estar dispuestos, sensibles a la instrucción, a la enseñanza bíblica que el Señor les ha querido dar, ¿verdad? Y a lo mejor el Señor ya los ha castigado, los ha disciplinado, los ha quebrantado, a lo mejor hasta han sufrido algún accidente grave, alguna desgracia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero llega el momento, no sé si usted lo sepa, pero llega un momento que la paciencia del Señor se agota y la gracia de Dios se acaba, y llega el momento que dice ya estuvo bueno, y ahí se cumplen las palabras de nuestro Señor Jesucristo de Juan capítulo 15, ¿verdad? Donde dice que el Padre, dice el Señor, yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Dice, y toda rama que en mí da fruto, el Padre la poda, ¿verdad? O sea, lo disciplina, lo limpia, lo capacita, lo motiva, lo ayuda a que obedezca fielmente y siga dando fruto, dice el Señor. Y toda rama que en mí da fruto, el Padre lo poda para que dé más fruto. Dice, pero toda rama que en mí no da fruto, dice, el Padre agarra, viene y la corta y la desecha. Y eso habla acerca precisamente de ser desechado del reino de Dios, de ser cortado de Cristo, y habla de condenación y perdición, condenación para perdición eterna, ser desechado. Entonces, escuche, hay gente que se ha vuelto terca, que es terca, y aparte de ser pecaminosa y desobediente, son reacios a la instrucción bíblica. Son renuentes, sumamente renuentes al aprendizaje bíblico, al aprendizaje de la palabra de Dios. Acuérdense que decíamos que en la palabra de Dios está todo el consejo de Dios, toda la enseñanza de Dios, todos sus mandamientos, principios, etcétera, etcétera. Y es gente que ya Dios le ha dado, ¿verdad? Sus palizas, el Señor le ha dado sus palizas, porque en vez de estar buscando con deseo, ¿verdad? Con ansiedad la palabra, aprender más de su palabra, no, dedican su tiempo a los negocios, o a las distracciones que hay en este mundo, a la televisión, a las redes sociales, a su hobby favorito, ¿verdad? A andar paseando, chachalaqueando, dilapidando su vida y su tiempo en otras cosas que no son del interés del Señor. Entonces llega el momento que el Señor dice, bueno, ya estuvo, hay que cortarlos, ¿verdad? Los abandona a su suerte, ¿verdad? Ya los dejas lo que quieras. Entonces la gente empieza a empeñarse en lo que está en su corazón, no lo que está en el corazón de Dios, ¿verdad? Entonces, si lo que está en su corazón es prosperar económicamente o prosperar en otro ámbito secular, profesional del mundo, etcétera, etcétera, empiezan a progresar, empiezan a progresar. Y ahí se cumple la sentencia de Apocalipsis 2, verso 11, donde dice, déjalos que hagan lo que quieran. Deja que el justo siga siendo justo y deja que el malvado, el impío, siga siendo impío. O sea, déjalos que hagan lo que quieran. Allá cada quien, ¿verdad? Y por último, el Señor, en la vida de estas personas se cumple esta palabra, y con esta escritura bíblica termino. Salmo 69, versículo 22, dice que la abundante mesa servida ante ellos se convierta en una trampa y que su prosperidad se vuelva en un engaño. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando hubo un tiempo en el cual se destramparon, se perdieron, ¿verdad?
y ellos pensaban que porque estaban prosperando económicamente, estaban muy bien con Dios, o sea, estaban cumpliendo con la voluntad de Dios, ¿no? Ellos estaban practicando la idolatría, ellos estaban practicando la inmoralidad, la fornicación, estaban practicando diversos pecados, ¿verdad? Robo, hurto, injusticia, inclusive asesinatos, injustamente, en los tribunales, la justicia se torcía, ¿verdad? A favor de de alguien, ¿no? Pero como el Señor los dejó, ¿verdad? Los dejó, ellos estaban prosperando económicamente, ¿verdad? Su vida personal, su vida familiar y todo, pues iba para adelante, ¿no? Entonces el Señor los dejó y dijo, bueno, pues que crean que porque están prosperando económicamente, yo estoy muy contento con ellos y me están agradando a mí en todo, ¿verdad? Que lo crean. Pero esa prosperidad económica que tuvieron, esa prosperidad material, fue previa al debacle que se les vino, a la tragedia que se les vino, que fue el juicio babilónico, o sea, el cautiverio babilónico, cuando fueron destrozados por los babilonios y solamente un remanente fue llevado a Babilonia, ¿verdad? Que fue el que 70 años regresó después, pero de mientras el Señor los dejó que hicieran lo que quisieran, prosperaron económicamente, ¿verdad? Económicamente, la agricultura, la ganadería, en todo, ¿verdad? Pues se empezaron a volver ricos, etcétera, etcétera, pero ya se habían alejado. Y la Reina Valera dice, maneja esta escritura, usted la debe conocer, dice, séales una trampa a la mesa que tienen delante, lo que es para su bien, séales tropiezo, ¿verdad? La Nueva Traducción Viviente dice que la abundante mesa servida ante ellos se convierta en una trampa y que su prosperidad se vuelva un engaño. Hay gente que empieza a prosperar económicamente después de ser reacia a recibir cada vez más, a conocer más a su Dios a través de la instrucción bíblica, ¿verdad? De la capacitación bíblica. Y llega el momento que el Señor dice, bueno, pues ya no me obedece, ya le pegué, ya le discipliné, ya le hice esto, ya lo quebranté, ya lo enfermé, ya, y no entiende con nada. Bueno, pues déjalo que haga lo que quiera, últimas. Porque al fin y al cabo, si no lo hago que coseche en este mundo su necedad, el fruto de su necedad, de su rebelión a mi voluntad, entonces allá nos vamos a ver en la eternidad. Eso es algo por seguro. Pero bueno, vamos hermanos, en este día, en la palabra de Dios hay principios de sabiduría y uno de estos es precisamente, que no seamos como el mulo. Que entendamos que el deseo principal de nuestro Dios, de Dios y que tiene para su pueblo, el deseo principal es que su pueblo se instruya y se capacite amplia y profundamente en el conocimiento de su palabra, de las Sagradas Escrituras, para que aprendamos por cuál camino debemos de andar según la voluntad de Dios. Y luego el Señor dice, por lo tanto, ¿verdad? No seas como el mulo, no seas como el caballo, como la mula, ¿verdad? Que si no van por donde tú quieres, hay que someterlos, ¿verdad? Hay que frenarlos. Y aprendamos de esto, ¿verdad? ¿No quiere usted que le vaya mal en la vida? Sométase primero a la voluntad de Dios. Cumpla con la voluntad del Señor. En este caso, con respecto a estar dispuestos a recibir y seguir recibiendo cada vez más y cada vez más enseñanza e instrucción bíblica. Porque a veces llega un punto en la vida del cristiano que piensa que ya lo sabe todo y que de ahí para allá nadie más le puede enseñar nada más. Y eso es una mentira. Yo tengo 25 años, más de 25 años leyendo la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios y cada vez voy aprendiendo más cosas y más cosas. He leído la Biblia varias veces, conozco el texto bíblico, sé lo que dice, pero una cosa es conocer el texto bíblico y otra cosa es conocer la doctrina, la sana doctrina, la profundidad, las profundidades que hay en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, entre más pasa el tiempo, más aprendo, me doy cuenta que conozco muy poco, en realidad. Imagínense a lo largo de 25 años. ¿Qué se puede esperar a alguien? Con todo respeto lo digo, que tiene 4, 5, 8, 10 años de ser cristiano y apenas su conocimiento es poco limitado. Y más de alguien que se puede esperar que dice, no, yo ya leí toda la Biblia en un año, 2 años y ya de ahí no necesito aprender más. Bueno, dice el Señor, está bien como tú quieras, ¿verdad? Pero van a pasar dos cosas. Número uno, te voy a poner freno, o número dos, te voy a desechar.
y eso eso no es ni sabio ni prudente ni sería lo más conveniente para nosotros como el pueblo de Dios. Que Dios me los bendiga mucho, amados hermanos. Espero que esta enseñanza nos haga reflexionar a todos, nos haga pensar un poquito, y espero de todo mi corazón. Escuchen, no es lo que hemos compartido, no es el conocimiento ni la intención ni la inspiración de un hombre, en este caso de un servidor, sino es lo que Dios ha permitido y ha puesto en mi corazón para compartir en este día a sus hijos. A los amados amigos y hermanos que tengamos la oportunidad de participar de esta enseñanza bíblica. No estoy diciendo con eso que la enseñanza que le hayan dado en su iglesia no sea importante y no venga de parte de Dios, no, claro que sí, pero esto que estamos en este día tratando es parte de la voluntad de Dios para su vida, de lo que Dios quiere que usted y yo aprendamos. Que Dios me los bendiga mucho, que el Señor el resto de esta semana verdaderamente les bendiga ampliamente, les ayude a progresar en toda la obra de sus manos, ¿verdad? Que esta semana todas las cosas les hagan bien, les salgan bien, y que el Señor Jesucristo, que el Padre, nuestro Padre Celestial y el Espíritu Santo estén verdaderamente con nosotros. Que Dios me los bendiga mucho, y si el Señor lo permite, nos vemos para la próxima. Bueno, bendiciones y excelente tarde.